En una nueva jornada de protestas y huelgas en varias ciudades de Estados Unidos, el Departamento de Justicia anuncia la apertura de una investigación por la posible violación de los derechos civiles de Alex Pretty, el hombre que fue abatido a tiros por agentes de inmigración la semana pasada en Minneapolis. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. En medio de los intentos demócratas por frenar la campaña de represión migratoria del gobierno de Donald Trump en Virginia, antiguo bastión republicano y ahora un estado bisagra, los residentes se oponen a que se creen centros de detención de las fuerzas de inmigración ICE. Turquía intenta mediar en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní se reunió con su homólogo y con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Estambul. El encuentro tiene lugar mientras Estados Unidos presiona para que Irán suspenda su programa nuclear y son cada vez más las fuerzas navales estadounidenses las que se dirigen hacia el Golfo Pérsico. Y México busca alternativas diplomáticas y humanitarias para apoyar a Cuba tras la decisión estadounidense de imponer aranceles a aquellos países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba. Luego lo vemos. Abrimos nuestro informativo en Estados Unidos, donde tienen lugar nuevas protestas contra la violencia ejercida por agentes federales de inmigración. Las marchas se convocaron en distintas ciudades, como por ejemplo en Minneapolis, aquí en imágenes, o también en Nueva York. Incluyen huelgas en universidades y comercios permanecen cerrados. Mientras miles de estadounidenses expresan su rechazo a la violencia de las fuerzas del orden en las calles, en el Senado los demócratas impulsan nuevas restricciones a las redadas de esos agentes del ICE, aunque aseguran haber alcanzado un acuerdo con la Casa Blanca para evitar un cierre parcial del gobierno. DW estuvo en Hanover, Virginia, donde también se registra oposición a los planes de construir un nuevo centro de detención de ICE. Hace mucho frío en Virginia, pero los habitantes del condado de Hanover salen de sus hogares para dirigirse al edificio de la administración local, donde los funcionarios deciden si un almacén se destina a centro de detención de inmigrantes. Hoy hablé con amigos de mi comunidad religiosa que están en Minneapolis. Si se decide acá abrir un centro de detención, afectará a toda la región. No construyes un centro tan grande sin una intención clara. Durante décadas, Hanover ha sido el hogar de Rosie y Jerry. Hoy están aquí porque no quieren un centro de ICE en su comunidad. Estamos aún asustados con lo que pasa en el país. Y esto es otro ejemplo más. El condado de Hanover es tradicionalmente conservador y votó por Trump. Sin embargo, se rechaza su postura sobre inmigración. Uno de mis vecinos es republicano y me dijo, tenemos que poner nuestras banderas de Virginia, Sic Semper Tyrannis, siempre contra la tiranía. Así que puso la bandera, es republicano. Y muchos otros también están en contra de Trump, de todo lo que hace. Pero esto es indignante. Soy trabajadora social, soy liberal y orgullosa de serlo, y mi hermano es republicano, pero un republicano diferente, nada que ver con el liderazgo actual. Eso no es republicanismo, es maldad, poder, narcisismo. Algunos residentes se oponen a la política migratoria y otros porque no ven ningún beneficio económico para el condado. No va a crear empleos. Aparte de impuestos para el condado, no va a generar empleo, no va a mejorar nuestra comunidad, no va a recuperar tierras agrícolas, no será bueno para el medio ambiente. ¿Qué ganan quienes viven aquí? No solo aquí en el condado de Hanover, también en el Capitolio, a kilómetros de distancia, algunos miembros del propio partido del presidente Trump han empezado a cuestionar abiertamente las operaciones de ICE. Congresistas republicanos piden la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. En Minnesota, el candidato republicano a gobernador Chris Murphy abandonó la contienda, criticando a ICE y las políticas migratorias federales. No apoyo la represalia anunciada por los republicanos contra nuestros ciudadanos.
De vuelta en Hannover, las autoridades locales se opusieron al centro de detención de inmigrantes. The board did just announce that they rejected their proposal. A cambio, pidieron explorar opciones legales y alternativas. A medida que crecen las dudas entre votantes y republicanos, reacciones como estas podrían ser más comunes. Senadores republicanos y demócratas y la Casa Blanca alcanzan un acuerdo para intentar evitar in extremis un nuevo cierre del gobierno federal el sábado, aunque tendrán que salvar la oposición a esos fondos destinados al Departamento de Seguridad. Es la cuestión más controvertida. José Díaz Briceño en Washington. ¿En qué consiste, en primer lugar, me gustaría saber, José, la investigación del Departamento de Justicia sobre Pretty, la última víctima mortal al que unos miembros de la patrulla fronteriza mataron a tiros hace casi una semana ya? Sí, esto representa un giro de 180 grados a la posición previa de la administración Trump. Ahora, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia estaría investigando el uso excesivo de la fuerza en el caso de este tiroteo por parte de agentes federales de la patrulla fronteriza que terminó con la vida de Pretty el sábado pasado en Minneapolis. Esto pues muestra justamente los efectos de las protestas en las calles, el cambio de opinión, como ya se decía en el reporte, de los propios republicanos en el Capitolio e incluso de algunos investigadores de oficinas como la Fiscalía Federal en Minnesota, quienes habían opuesto a la limitada investigación que se estaba pensando llevar a cabo solo por el Departamento de Seguridad Interna. Hay que decir, sin embargo, que el Departamento de Justicia aseguró que en principio no podía prometer que iba a ocurrir una investigación similar en el caso de Renee Good, la mujer que también murió a manos de un tiroteo de un agente de ICE previamente este mes en Minneapolis. José, vamos a ver, demócratas del Senado exigen frenar esa represión migratoria que estamos viendo en las calles, principalmente de Minneapolis. ¿Qué medidas reclaman exactamente? Así es, hay básicamente un acuerdo para dar fondos a todo el gobierno federal y excepto para el Departamento de Seguridad Interna, que solo se le darían fondos por 2 semanas. Esto porque los demócratas buscan debatir junto con los republicanos estas medidas concretas para modificar el comportamiento de los agentes migratorios tanto de ICE como de la patrulla fronteriza en estas redadas. ¿Qué cosas se están pidiendo por parte de los demócratas? Por ejemplo, limitar el uso de máscaras por parte de los agentes federales. También la obligación de tener cámaras de videograbación portátiles en el cuerpo de los agentes y también cumplir con las reglas tradicionales para ejecutar cateos, específicamente tener una orden judicial. Todas estas son cuestiones que los demócratas creen que no se estaban cumpliendo en las redadas en Minneapolis y que habían exacerbado la violencia. Veremos si en los próximos días logran convencer a suficientes republicanos para incluir estas modificaciones. Estaremos muy pendientes. José Díaz Briceño, muchísimas gracias. Un saludo hacia Washington. También queremos hablar de Irán, que estaría dispuesto a reanudar negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos si estas se dan en pie de igualdad. Por lo menos así lo afirmó el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, quien se reunió en Estambul con su homólogo turco, Hakan Fidan, y también con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Turquía se ha ofrecido como mediador para reducir la tensión en la región. Estados Unidos ha desplegado cerca de Irán una flota militar y asegura que está lista para atacar si el gobierno iraní no se sienta a negociar. Washington justifica estos movimientos como respuesta a la muerte de manifestantes pacíficos y a posibles ejecuciones masivas durante esas protestas antigubernamentales en Irán. Irán estaría dispuesto a reanudar esas negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos y Turquía intenta mediar entre ambos en plena escalada militar. Saludamos a Mikel Ayestarán en Estambul. Mikel, ¿qué papel real puede desempeñar Turquía como mediador entre Estados Unidos e Irán, considerando sus vínculos regionales y su posición estratégica en la OTAN?
La escalada dialéctica entre Irán y Estados Unidos aumenta día a día y Turquía ha entrado de lleno como un mediador en este conflicto. Hay que recordar, por ejemplo, el papel que han jugado también los turcos en la guerra de Ucrania, sobre todo al comienzo, y lo que está intentando el presidente Recep Tayyip Erdogan es convertirse en puente entre Washington y Teherán. Eso es lo que le ha dicho en una llamada telefónica a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian. Hoy ha estado aquí el ministro de Exteriores iraní y se ha reunido con su homólogo turco, y el mensaje que quiere enviar Turquía es que está en contra de cualquier intervención exterior, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un país que cuenta con una amplia frontera con Irán, con estrechos intereses y lazos comerciales, y es uno de los países que sabe que en caso de que estalle un choque a gran escala, las consecuencias van a ser muy graves tanto a nivel regional como a nivel global. Por lo tanto, Turquía está intentando liderar unos esfuerzos a los que también se han sumado en los últimos días Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o Qatar. Parece que se rebaja algo el tono, por lo menos Trump muestra disposición a negociar, dice también que Irán quiere un acuerdo. ¿Supone ese despliegue militar estadounidense, Miquel, cerca de Irán, una medida de presión diplomática o una preparación realmente para un ataque directo? Bueno, teniendo enfrente a una figura como Donald Trump, la verdad es que es muy difícil saber cuál va a ser su siguiente paso, pero lo que está claro que además de elevar el tono dialéctico de las amenazas día a día, en las últimas 48 horas, por ejemplo, ha dicho a los iraníes que se les acaba el tiempo, que tienen que volver ya a la mesa de negociación, y más que negociar, lo que está intentando es imponer sus condiciones. Pero no son solo palabras, porque esto viene acompañado además de este fuerte despliegue militar, que significa que los Estados Unidos están preparados para dar un paso más y seguir, digamos, en la misma línea que lo que vimos en el mes de junio, cuando los israelíes atacaron por sorpresa a los iraníes. Por lo tanto, no son solamente amenazas, no solamente una guerra dialéctica. Ahora está este refuerzo militar tan importante en la región, y si lo han movido hasta aquí es para algo. Miquel, la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018 marcó un punto de inflexión. ¿Qué condiciones mínimas crees que deberían darse hoy para que se retome un pacto creíble? Realmente la desconfianza por parte de los iraníes es enorme, teniendo en cuenta que ya había un pacto en 2015 firmado con Barack Obama, del cual, como has dicho, se rompió en 2018 de forma unilateral por parte de Donald Trump. Volvió a imponer sanciones, aunque los iraníes entonces cumplían con todo lo pactado. Ahora, no solamente el pacto que han puesto los estadounidenses sobre la mesa, repito, más que una negociación, es una exigencia de condiciones, exigen una capitulación a los iraníes. Tienen que detener su programa nuclear, tienen que llevar al extranjero el uranio enriquecido que tienen en grandes cantidades, y además, no solamente eso, sino que además de la faceta nuclear, las nuevas exigencias estadounidenses pasan por limitar el programa balístico de los iraníes y por cortar todo tipo de ayudas a sus grupos afines en la región. Son, desde luego, tres exigencias que hasta ahora los iraníes nunca han aceptado, aunque hay que tener en cuenta que ahora mismo la República Islámica está en un momento de debilidad, tanto por la fuerte crisis económica como por esas protestas masivas que se han vivido en las calles del país. Por lo tanto, vamos a ver, pero está en un momento de debilidad de cara a una posible negociación. Miquel Ayestarán, muchísimas gracias por todo esto. Un saludo hacia Estambul. Un saludo. Rusia acuerda detener los ataques en Kiev hasta el 1 de febrero. Es un brevísimo cese de esos ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, justo cuando se van a retomar las negociaciones en Abu Dhabi el domingo. El presidente estadounidense Donald Trump había pedido personalmente a Vladimir Putin que no atacara a ciudades ucranianas durante el invierno. Es el más frío de los últimos años. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a Trump sus esfuerzos y añadió que se suma a la tregua energética mientras Rusia cumpla su palabra. La región de Kherson, en el sur de Ucrania, ha sido objeto de un ataque masivo. Rusia ha atacado la región con más de 350 drones kamikaze, provocando muertos y heridos. Los habitantes de las principales ciudades de Ucrania, incluida Kiev, sufren cortes de electricidad debido a los frecuentes ataques rusos contra la red eléctrica. El presidente Trump instó al Kremlin a detener los ataques debido a las gélidas temperaturas. Hace un frío extremo. Ellos sufren lo mismo que nosotros. Le pedí al presidente Putin que no disparara contra Kiev y las ciudades y pueblos durante una semana mientras durara esta ola de frío.
No es solo que haga frío, hace un frío extremo, un frío récord. Rusia acordó suspender los ataques contra Kiev hasta el domingo, una medida que Ucrania ha acogido con satisfacción. Gracias, Estados Unidos, por los esfuerzos realizados para detener los ataques contra la red eléctrica. Estamos comunicándonos con nuestros socios sobre formatos eficaces y resultados realmente necesarios. Ucrania está lista para las reuniones y para la toma de decisiones, y esperamos que nuestros socios puedan actuar con la mayor eficacia posible en Europa, en Estados Unidos, en todas partes. Pero los ucranianos dudan de que Putin cumpla su promesa. No confío ni en Putin ni en Trump, así que creo que, aunque Putin cumpla ahora, almacenará misiles y seguirá disparando. El objetivo de Putin es la destrucción de Ucrania, y lo único que podemos hacer es resistir. Pero mientras Kiev se prepara para temperaturas aún más extremas después del domingo, Rusia ha pasado a atacar la infraestructura de transporte ucraniana, incluidas las carreteras y las vías férreas. Damos paso ya a la actualidad económica con Paco. Bienvenido, Paco. Gracias, Ana. Y nos vamos directos a Estados Unidos porque Donald Trump anunció que nominará a Kevin Walsh para dirigir la Reserva Federal de este país a partir de mayo, cuando Jerome Powell abandonará el cargo. Un movimiento muy esperado por los mercados tras meses de críticas del mandatario a la política monetaria y en particular a la gestión del actual líder de la Fed. La nominación de Walsh, quien fue gobernador de la Reserva Federal, provocó pérdidas en los mercados, porque es partidario de bajar las tasas de interés, lo que podría avivar la inflación. En la última reunión, la Reserva Federal mantuvo los tipos en el rango del 3,5 al 3,75%, contrario a las declaraciones de Trump, quien ha estado presionando para que se bajaran porque, en su opinión, no existen argumentos para sostenerlos tan altos. Y para saber más sobre el nominado a dirigir el Banco Central estadounidense, hablamos ahora con Ana Nieto, Nueva York. Saludos, Ana. ¿Quién es Kevin Walsh? Hola, Paco. Pues es un abogado, es un experto en finanzas, tiene 55 años, está casado con la heredera de la fortuna de la empresa de cosmética Estée Lauder y ha asesorado a Donald Trump. Fue gobernador de la Reserva Federal entre el año 2006 y 2011. Trabajó entonces con Ben Bernanke durante la gran crisis financiera, la gran recesión, pero terminó dimitiendo y criticando la flexibilidad de tasas cuantitativa que puso en marcha la Reserva Federal para rebajar las tasas de interés a largo plazo con la compra de bonos del Tesoro y titulizaciones de deuda hipotecaria. Walsh también ha criticado la ampliación del balance de esta institución, con el que a su vez amplía su poder de intervención más allá de las tasas a corto plazo, que es lo que hace el comité abierto 8 veces al año. Walsh también lamenta la ampliación del poder regulador de la Reserva Federal. El ahora candidato a liderar la Reserva Federal también lo fue en el año 2017. Entonces Donald Trump decidió no nombrarle a él, sino a Jay Powell, porque le veía como muy celoso de proteger la inflación. A Jay Powell no ha dejado de insultarle, de presionarle y de comprometer con ello la independencia de la Fed desde que llegó a la presidencia en su segundo mandato. Walsh ha cambiado, ahora critica la timidez de la Reserva Federal a la hora de rebajar las tasas de interés. Aún tiene que ser confirmado por el Senado, pero ¿podría Walsh dar un volantazo en la Fed y acelerar la rebaja de tasas tal y como quiere Donald Trump? La confirmación va a ser contenciosa, no por él, sino por la acción abierta por el gobierno de Trump, su Departamento de Justicia, contra el presidente actual por los sobrecostes de la renovación de la Reserva Federal. 2 senadores republicanos han dicho que no van a votar hasta que no se archive esta investigación. Pero por otro lado, aunque Walsh sea el presidente, quien decide las tasas de interés es un comité de 12 miembros, 7 permanentes y 5 rotativos, que en este momento y de forma mayoritaria considera que es momento de pausar la rebaja de tipos que comenzó en septiembre del año pasado. Entre los gobernadores que entran por rotación, de hecho, hay 3 que son muy reacios y muy escépticos de seguir con esta rebaja de tasas de interés. Por otro lado, Jay Powell puede mantenerse todavía en el Comité Abierto de la Reserva Federal porque su mandato como gobernador no acaba hasta enero de 2028. Él no ha dicho si lo va a hacer. Gracias, Ana, desde Nueva York.
Y tras la nominación de Walsh para dirigir la Reserva Federal, los mercados han caído considerablemente y el oro sufría su mayor desplome en años. Conectamos ahora con Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Investments. Gracias por atendernos. ¿A qué se debe esta reacción de los mercados y del precio del oro? A ver, yo creo que se debe en gran parte a que Kevin Walsh es una persona que Wall Street considera que es una persona hawkish. ¿Qué quiere decir hawkish? Halcón. Quiere decir una persona que normalmente ha estado en contra de tener una política monetaria muy laxa. Entonces, al ocurrir esto y al nombrar Trump a Kevin Walsh, entonces el dólar norteamericano, que es la moneda reserva y por lo tanto todos los activos se valoran contra el dólar, ganó un poco de valor. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo en este momento. Ahora, seamos justos con la evidencia. El dólar norteamericano se ha depreciado muchísimo en el último año y hoy lo que está sucediendo es básicamente que recuperó un poco del espacio perdido, pero yo no creo que vaya a cambiar de tendencia en una forma relevante. Eso iba a preguntarle ahora. El dólar, por su parte, ha experimentado una apreciación considerable frente al euro y otras divisas latinoamericanas. ¿A qué se debe? ¿Es un cambio de rumbo? Específicamente se debe a algo que ha escrito Kevin Walsh en el pasado, que es que él está en contra de que el Banco Central de Estados Unidos tenga una cosa que se llama un balance sheet, o sea, que básicamente tenga demasiados dólares debajo del colchón. Lo que ve Kevin Walsh es que esa dinámica no es positiva para la economía en el largo plazo. Ahora, todas estas cosas que tienen que ver con política monetaria son a largo plazo. O sea, esto no quiere decir que vayamos a ver cambios de política monetaria en el corto plazo ni nada de eso. Pero sí quizás en digamos, 3, 4 años comencemos a ver un cambio de régimen específicamente en lo que tiene que ver con el famoso balance sheet. Por eso se aprecia el dólar norteamericano hoy. Hay que acordarse y recordarle a la audiencia que los mercados siempre se anticipan a las realidades. Alberto Bernal, muchísimas gracias por estas informaciones desde Nueva York. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Dejamos la economía, nos vamos a México. Allí la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que buscará vías diplomáticas para ayudar a Cuba tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a países que vendan o proporcionen petróleo a la isla caribeña. Una medida que pone a México en aprietos al ser uno de los últimos proveedores de la isla. Sheinbaum advirtió que interrumpir los envíos, que equivalen al 1% de la producción mexicana, podría causar una crisis humanitaria de gran alcance en Cuba, afectando servicios vitales. Aunque no confirmó si los suspenderá, subrayó que se exploran alternativas a pesar de la vulnerabilidad de México ante su principal socio comercial. La presidenta anunció que contactará a Estados Unidos para evaluar el decreto, buscando que el pueblo cubano no sufra. Difícil situación para México, un país que se ha convertido en el principal proveedor de petróleo para Cuba. Andrea Sosa Cabrios, en Ciudad de México. Andrea, ¿hasta dónde llega actualmente ese apoyo de México a Cuba? ¿Cuánto depende la isla caribeña de esa ayuda mexicana? No hay una cifra oficial de cuánto le está proporcionando en este momento México a Cuba de petróleo, pero sí hay versiones periodísticas. Por ejemplo, el Financial Times informó que más o menos el 44% del petróleo que se exportó a Cuba o que le llegó a Cuba venía de México. Es decir, México actualmente ya era un importante proveedor de petróleo, incluso superando a Venezuela desde antes de la intervención estadounidense en ese país. Entonces, si México decidiera cortar el suministro de petróleo, sí sería un golpe importante para Cuba. Actualmente, según el gobierno mexicano, una parte de lo que se le da a Cuba es por medio de ventas de la empresa estatal Pemex y otra parte es por medio de lo que llaman ayuda humanitaria, unos envíos de petróleo por razones humanitarias. Pero cuánto exactamente se está enviando no está claro. Sí sería un golpe grande para Cuba en cualquier caso. Andrea, ¿qué mecanismos, qué estrategia considera entonces el gobierno mexicano para apoyar a Cuba sin poner en riesgo la relación con Estados Unidos? Es difícil porque hasta ahora México había dicho que los envíos de petróleo a Cuba no se iban a suspender por una cuestión de soberanía en las relaciones internacionales por parte de México. En este caso ya hay una amenaza concreta de imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba o que suministren petróleo a Cuba de alguna manera. Entonces para México ya se vuelve más delicado porque puede tener un impacto en su propia economía.
Lo que ha dicho hoy la presidenta es que van a buscar hablar con Estados Unidos, primero para entender exactamente en qué consiste esta nueva disposición de Donald Trump, porque ahí también se dice que se pueden considerar aranceles en algunos casos y no está muy claro cómo se aplicaría. Entonces lo que quiere hacer México ahora es ver qué significa, qué impacto eso tendría para México, si, en el caso de que México siguiera suministrando petróleo contra la voluntad de Estados Unidos, que es algo poco probable, y al mismo tiempo México lo que quiere es convencer de alguna manera a Estados Unidos de que sería peor no mandar nada a Cuba porque eso generaría una crisis humanitaria muy grande. Actualmente los cubanos llegan a pasar más de 12 horas al día sin electricidad, es decir, no pueden poner ni el refrigerador, no pueden cocinar en algunos casos porque tampoco tienen gas. Es decir, es muy difícil para los cubanos actualmente y lo que México quiere evitar es que esta medida de Estados Unidos agudice la crisis que actualmente se vive en la isla. México busca el diálogo con Estados Unidos y busca vías diplomáticas para ayudar a Cuba. Muchísimas gracias por todo esto, Andrea Sosa Cabrios. Como siempre, un placer. Un saludo hacia Ciudad de México. Y damos paso a otras noticias internacionales que también queremos destacar a esta hora. Dinamarca anuncia que modificará la ley que permita la deportación de extranjeros condenados por delitos graves como agresión con agravantes y violación. La primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, declaró que su gobierno actuará sin esperar a que se produzcan cambios en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En Estados Unidos, una jueza federal desestimó los cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas contra Luigi Mangione, acusado de matar al director ejecutivo de una aseguradora médica en Nueva York en 2024. Eso significa que Mangione evita la pena de muerte. La jueza considera que los cargos federales contra el joven presentan fallos técnicos. El Departamento de Justicia estadounidense publicó el último conjunto de documentos relacionados con el millonario fallecido Jeffrey Epstein. El material incluye miles de videos e imágenes, además de 3 millones de páginas. La publicación pone fin al proceso de divulgación iniciado durante la administración de Donald Trump tras la aprobación de una ley que obligaba a hacer públicos todos los registros vinculados al caso Epstein. Vamos a conocer a un jovencísimo talento del snooker. Es una variedad de billar. Y lo de jovencísimo, como ven, no es ninguna exageración. Jude Owens, de la ciudad inglesa de Manchester, logró batir 2 récords Guinness con tan solo 2 añitos. El de jugador más joven en conseguir un bank shot, en el que la bola rebota en la banda antes de introducirse en la tronera, y un double pot, en el que se embocan 2 bolas con un solo golpe. Nos vamos, pero volveremos. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. ¡Feliz fin de semana!